Macri anticipó un nuevo esquema de impuesto a las ganancias. A juicio de los especialistas, es la primera alegría de su gobierno para la gente tras la suba de tarifas, la devaluación y su traslado a precios. Macri, por supuesto, necesitaba este anuncio de cara a las negociaciones paritarias y precisamente para analizar qué puede pasar con esas negociaciones paritarias y también qué está pasando con el precio de los alimentos, estamos en contacto con Daniel Funes de Rioja. Funes de Rioja es presidente de la COPAL, que aglutina las empresas de la alimentación, pero es también presidente de la Organización Mundial de Empleadores, algo así como la Organización Internacional del Trabajo, pero para los empresarios. Buenos días, Funes de Rioja. Muchas gracias por este contacto con Corresponsales en Línea. Un gusto en saludarlo. Buen día, ¿cómo está usted? Bien, muchísimas gracias. Bueno, ¿nos puede explicar qué está pasando con el precio de los alimentos? Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es que Argentina está en un proceso de levantar todos los cepos que tenía la economía. Ahora, estos cepos no eran gratis. No era gratis que hubiera esta contracción económica desde el 2011 a la fecha, con caída de la producción, con una crisis terminal o cuasi terminal en economías regionales, sin generación de empleo en el sector privado desde el último trimestre de 2011. Es decir, todas estas consecuencias, si uno le suma la bajísima tasa de inversión en el sector privado, etcétera, mostraban un cuadro que obviamente uno podrá completar desde lo macroeconómico, que no es mi terreno. Pero a partir de allí, lo que ha habido es una carrera entre inflación y salarios, en muchos casos con pérdida de competitividad y productividad, lo que nos hizo perder más de 40 mercados internacionales. En el caso de los alimentos, usted sabe que Argentina exporta al mundo muy fuerte, llegó a exportar más de 30.000 millones de dólares, hoy la caída es de más de 3.000 millones de dólares, y esto se ha sentido mucho en las economías regionales. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el precio de los alimentos? En primer lugar, el sinceramiento cambiario tiene un impacto directo como componente del costo, porque la mayoría de los alimentos son productos primarios e industrializados, y esos productos primarios tienen valor internacional del dólar. En segundo lugar, hemos señalado que hay un problema de costo logístico, es decir, el transporte desde la producción o en los diversos sectores de la producción hacia la distribución y a la comercialización es altísimo, es decir, duplica, triplica y hasta quintuplica el costo internacional de los fletes. Es decir, es más caro traer de Mendoza a un puerto de salida que del puerto de salida a Rotterdam o a cualquiera de los puertos internacionales, y esto es otro factor distorsivo. Una presión fiscal acumulada entre nación, provincia y municipios por este desequilibrio fiscal nacional, donde el poder central consolidó recaudación, y las provincias y los municipios inventaron impuestos que llega al 41% de impuestos sobre el precio de los alimentos, lo cual significa que hay un componente altísimo de impuestos que debería ser mucho más razonable y bajo. Todo esto ha gravitado en la estructura de costos y por ende de precios. Ahora, mirando lo que usted señala, que es el tema de las paritarias, primero, nosotros creemos que es fundamental contar con la información que el gobierno nos propicie sobre la macroeconomía para que las negociaciones entre el sector empresarial y el sector sindical no sean un causante autónomo de inflación, sino que nos inscribamos en esas políticas macro, porque como discutimos grandes convenios de actividad en la Argentina, es decir, grandes sectores, estos sectores no tienen, como la negociación colectiva de muchos países, donde solo impacta a la empresa, la productividad, la competitividad de esa empresa. Aquí se aplican a grandes, pequeñas, empresas regionales, de mano de obra intensiva o de capital intensivo. Entonces tenemos que tener en cuenta ese contexto. Y por otro lado tenemos que tener en cuenta, y desde ya en la industria de la alimentación más que nadie, preservar el poder de compra de la gente, porque esto también es
alienta la producción nacional y da escala para la exportación. Es decir, no es que seamos un país productor de alimentos industrializados exclusivamente para exportar, más del 50% de la producción es para el mercado interno, pero sin ese mercado interno no se podría exportar, porque aquellos que piensan, bueno, se va a hacer un modelo agroexportador, pero que prescinde del consumo interno. No, esto desde ya, no, evidentemente no está en los planes del gobierno y esto queda claro, pero tampoco está en nuestra visión empresarial que ello sea así, porque necesitamos un mercado interno dinámico, de buen nivel de consumo, para tener la economía de escala que nos permita acceder a los mercados del mundo. Ahora, a su juicio, termino. Sí, perdón. No, pero a su juicio Sí. le queríamos preguntar cómo se hace para bajar la inflación, que realmente está muy alta, y digamos, si bien en febrero se desaceleró algo, en marzo vuelve a tomar un ímpetu con todas las subas anunciadas en prepagas, colegios, en fin. Mire, evidentemente remedios contra la inflación existen y hay pruebas en el mundo. Primero que nada, está claro que ningún país razonable, mayoritariamente del mundo, diría el 99 y pico % de los países del mundo, se manejan con rangos de inflación menores a un dígito. Aún para estimular el consumo, lo hacen en ese rango. No lo sobrepasan, ¿por qué? Por los efectos secundarios. La inflación tiene efectos secundarios. Ahora, ¿cómo se llega a ello? Bueno, evidentemente por una combinación de medidas que corresponden al gobierno dirimir y nosotros adecuarnos a ellas, pero lo que tiene que tener en cuenta es que para nosotros la inflación no es un aliciente para la producción, sino que es fuertemente destructor de la inversión, de la previsibilidad, digamos, podrá favorecer a especuladores, pero a nosotros no nos interesa que favorezca a especuladores, sino lo que queremos es un país con una macroeconomía estable. Obviamente esto aluden a tratamientos de shock o gradualismo, corresponde al gobierno decidir y nosotros, vuelvo a decir, adecuarnos, pero la meta tiene que ser una economía de inflación absolutamente en línea con los parámetros internacionales que son los que nos permiten insertarnos en el mundo, competir y exportar, porque Argentina tiene un futuro en la producción primaria y en la producción industrial alimentaria realmente muy importante. Señor Funes de Rojas, soy María Laura Viñolo desde París. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, un gusto en saludarla. ¿Cree que la mejora anunciada por el gobierno en el impuesto a las ganancias puede serenar los ánimos de los sindicatos? Y al mismo tiempo, Macri viene del mismo sector empresarial que ustedes. ¿Y cómo van a reaccionar cuando les exija que bajen los precios? Algo que hasta ahora ustedes no han hecho. A ver, en primer lugar, creemos que en el campo fiscal hay que ir tomando una serie de medidas, incluso de disminución de impuestos sobre los alimentos. Esto lo hemos sugerido y discutido con el gobierno, a los efectos de